Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Hoy hemos invitado al programa al doctor Fernando Rotellar, doctor de la Clínica Universidad de Navarra. Recientemente recibía una beca senior para estudiar en Estados Unidos cirugías hepáticas, novedades en este entorno que bien domina. Hoy charlaremos con él en nuestra sección dedicada a la salud. Y también tenemos un apartado interesante literario. Recibiremos en el programa al doctor en Sociología y profesor de la Universidad Pública de Navarra, autor de Navarrismo Pop, el profesor Ricardo Feliu. Con él hablaremos del concepto de navarrismo y de sus similitudes o no con la ideología conservadora y regionalista, también su vinculación o no con el vasquismo. Y hoy también recibimos en el programa a Pablo Laporte, que nos contará su viaje por Australia en el libro 4 estaciones en un día. Comenzamos. Hay personas que se van alejando de la realidad, donde las situaciones cotidianas se complican. Un lugar en el que no resulta fácil expresar las emociones, por lo que a menudo se sienten como habitantes de otra dimensión. Y todo ello porque no entender sigue siendo la distancia más larga entre dos personas. ¿Y si no fuera así? Centro Navarro de la Audición. Sabemos y podemos ayudarte. Nuestro invitado en el apartado de salud es el cirujano de la Clínica Universidad de Navarra, Fernando Rotellar, que viene con premio, como decíamos, con esa beca senior del Colegio de Médicos. Doctor Rotellar, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo van las Navidades? Pues muy bien, la verdad, en familia y disfrutando mucho. Disfrutándolas, ¿verdad? Bueno, acaba de recibir este premio, entre otras cuestiones importantes que tiene en su carrera, por supuesto, pero será un premio que le llevará a Estados Unidos a profundizar en la cirugía por laparoscopia y en la cirugía robótica, ¿verdad? Así es. Bueno, no es un premio, o sea, sí tiene cierto grado de reconocimiento, lo cual, bueno, pues, es de agradecer y aprovecho también para agradecer al Colegio de Médicos, bueno, esta iniciativa que nos permite, pues hacer pequeñas estancias en otros centros que nos, bueno, permite enriquecernos a nosotros, enriquecer, por supuesto, a Navarra, ¿no? Y efectivamente, concretamente en este caso, yo lo que voy a ver es pues un poco lo que ha dicho a la introducción, ¿no? Esa cirugía del futuro, que parece que viene más por la cirugía robótica, el lado de la cirugía robótica, que es un avance más en la cirugía mínimamente invasiva. La conocíamos mediante la cirugía laparoscópica, y esto sería pues un paso más, ¿no? Vamos a ver en los quirófanos más robots que personas en el futuro, o sin los cirujanos nada será posible. Bueno, es una pregunta muy pertinente, ¿no? Realmente el futuro viene sin duda por la automatización, por la robotización cada vez más, eso está fuera de toda duda. Tarda en llegar. O sea, yo llevo muchos años oyendo el mantra, ¿no? El futuro será robótico, el futuro será robótico, y no termina de llegar. Pero llegará sin duda, llegará la automatización de casi todos los procedimientos y concretamente en el tema de la cirugía, sin duda, más robots que personas. No más robots que personas, pero sí progresivamente menos personas y más robots, sin duda ninguna. ¿El cirujano dibuja quizá la cirugía y el robot la reproduce o la lleva a cabo? Bueno, ese es el siguiente paso, aún no. O sea, aún el cirujano dirige el robot y el robot reproduce lo que el cirujano va desarrollando. La cirugía robótica, tal y como está concebida en la actualidad, el cirujano opera en una consola, y bueno, esos movimientos se transmiten a un robot que es el que opera directamente sobre el paciente, pero es prácticamente en tiempo real. El cirujano opera y eso se reproduce. El futuro que ha de llegar, pues probablemente el que usted comenta, ¿no? O sea, el diseñar una cirugía
diseñarla, digamos, en frío sobre el modelo tridimensional, sobre la imagen tridimensional del escáner del paciente. Sí. Se diseñaría la cirugía con toda la tranquilidad, con todo el reposo, con todo el sosiego posible, y ya posteriormente el robot reproduciría la cirugía. Pero eso de momento todavía no existe. Ajá. Ahora mismo tienen mayor precisión y visualización con la tecnología existente, ¿no? Sí, bueno, la gran revolución fue inicialmente la cirugía laparoscópica. Bueno, pues que como la hemos vivido durante estos años, sí, parece que cuando uno está inmerso no es tan consciente, tiene que separarse un poco para darse cuenta de lo que hemos sido testigos en nuestros últimos 10-15 años. Esa cirugía que antes era la cirugía abdominal, cirugía abierta, una sí, incisión grande al paciente, que muchas veces la recuperación era más recuperarse de la incisión que de lo que se había hecho en el interior, ¿no? Ahora, la cirugía laparoscópica pues, permitió reproducir los mismos procedimientos, sí, pero con incisiones muy pequeñitas. Se mete una cámara dentro del abdomen y esa cámara pues, permite pues, magnificar mucho y ver con mucha precisión. ¿Cuál es digamos, las limitaciones de la laparoscopia? Bueno, en primer lugar, la direccionalidad. Nosotros cuando operamos a través de unos orificios, ¿no? Pues la dirección nos condiciona mucho, no podemos trabajar en más eje que ese, ¿no? Sí. Y el segundo es al final la fatiga del cirujano, el temblor. El robot, digamos que suple todas estas deficiencias. Claro. Los instrumentos se mueven 360 grados, 360 ¿no? grados, de manera que si yo antes estaba limitado a trabajar así, ahora una vez dentro, sí, el instrumental gira 300 y puede trabajar en los 360 grados de libertad. Disminuye, o mejor dicho, suprime el temblor, que generalmente al final de la cirugía, pues eso evidentemente se va notando, el temblor intencional del cirujano sí, se suprime por completo. Está incluida la tecnología 3D, entonces bueno, pues todo eso son pues pequeñas mejoras que hecho un todo, pues contribuye pues a dar más fiabilidad, más seguridad. Claro, lo siguiente será quizás la realidad aumentada dentro de un robot. Nos parece ciencia ficción, ¿eh, doctor? Todo esto. Sí, pero en eso está trabajando. Yo no lo describí como tal a la hora de solicitar la beca porque no era el objetivo principal, pero concretamente en este centro donde yo voy a rotar, también están trabajando con esto, que es fusionar sobre la imagen que uno ve, ya no vemos directamente sobre el paciente, vemos sobre una pantalla, fusionar directamente la imagen del escáner, de la resonancia, las pruebas de imagen que se han hecho preoperatorias, de manera que es la realidad aumentada, ¿no? Pues vemos el hígado del paciente, por ejemplo, y sobreimpresionado en tiempo real, pues las venas, el tumor que queremos quitar o la estructura que queremos preservar para poder realizar una cirugía mucho más precisa, no haber esta sobreimpresión, esta cirugía pues de realidad aumentada, ¿no? Sí. Así es, no está tan, eso sí que no está tan lejos. No está tan lejos, doctor. Y, por ejemplo, ya se está haciendo, ¿no?, una intervención intercontinental. Bueno, para eso se desarrolló el robot, realmente, ¿no? El robot se desarrolló por ingenieros americanos para poder intervenir a astronautas, ¿no? Desde una consola en tierra, poder intervenir, y por supuesto se ha podido realizar intercontinentales o pues por cirujanos muy experimentados en países a lo mejor menos desarrollados o con menos dotaciones. Por supuesto, el cirujano opera en una consola y eso se puede retransmitir a 5 metros o a 5.000 kilómetros. O sea, intervención por control remoto. Así es. ¿Qué grado de dificultad entraña el avance tecnológico tan rápido al que ustedes, ¿no?, todos estamos asistiendo? ¿Qué problemas ocasiona? Bueno, precisamente lo que se trata es de todo lo contrario, ¿no? De que sea cada vez más sencillo. O sea, nosotros decimos en nuestro mundo que una buena cirugía no es la cirugía que solo puede realizar un cirujano muy dotado. Por eso no priva a la mayor parte de los pacientes, sino una buena cirugía es aquella que se puede reproducir por muchos cirujanos en muchos sitios. Y el robot lo que permite es esto, ¿no? La democratización de la cirugía, todo es más sencillo, más fácil de aprender, más fácil de reproducir. El problema a día de hoy son los costes. Es una cirugía muy cara porque el propio robot cuesta una inversión inicial, cuesta el mantenimiento y cuesta el instrumental. Con el paso del tiempo estos precios irán bajando y se quedará lo bueno, que es el poder, la reproducibilidad, ¿no? La democratización, el que distintos cirujanos puedan acceder a procedimientos más complejos con un grado de formación quizás no tan extremo, digamos,
tan delicada. Sí, sí. Doctor, ustedes trabajan sobre todo sobre dolencias en la próstata, el riñón, la vejiga. ¿Eso es lo que más se está trabajando, aunque este no sea directamente su área o no? Sí. Todos los problemas que pueden aparecer en nuestro organismo son susceptibles, por ejemplo, en un caso de cirugía, de la utilización de esta tecnología punta o no? Sí, bueno, en cuanto a la introducción que ha hecho, efectivamente es cierto que el robot se está utilizando sobre todo en próstata, por parte de los urólogos. Porque la próstata se encuentra ubicada en el fondo de la pelvis, en un espacio muy estrecho, y bueno, pues una vez extirpada la próstata, luego hay que reconstruir. Y reconstruir un espacio tan pequeño con ese problema de la direccionalidad que les explicaba antes es complicado. En cambio, con el robot permite, mediante esta capacidad de giro 3D, bueno, pues poder coser o suturar igual que si estuviéramos en cirugía abierta. Y por eso la mayor aplicación ha tenido y el mayor expansión ha sido por parte de los urólogos. En cuanto al resto de la patología abdominal, que es en la que se utiliza fundamentalmente el robot, toda es susceptible de ser tratada por robot. La cuestión es ver en cuál de ellas está justificado su uso, precisamente por los costes de los que le he hablado, ¿no? Si no aporta nada y simplemente nos aumenta el coste, pues deja de tener sentido. Lo tiene en aquellos casos en los que por vía laparoscópica habitual ya no llegamos y nos aporta este plus de seguridad. Y eso fundamentalmente puede tener lugar en cirugía hepática y biliar, pancreática compleja, que es a la que yo voy a ver. A la que usted, por supuesto, se va a dedicar muy especialmente también en este tiempo en Estados Unidos. El doctor Rotellar, que trabaja de forma intensa en el trasplante hepático en vivo, ¿verdad?, a través de laparoscopia. Doctor Rotellar, muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer conocer un poco más acerca de todas las posibilidades que brinda la tecnología aplicada a la salud, a la sanidad. Le deseamos una muy buena estancia y seguro fructífera en Estados Unidos y, por supuesto, aquí en su trabajo del día a día, ¿no?, en la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Muy bien, gracias por su invitación. Gracias, de verdad. Hasta aquí nuestro espacio dedicado a la salud con el doctor Fernando Rotellar como protagonista. Si hay momentos en los que te sientes como en otra dimensión, donde tus seres cercanos, tus oportunidades, tus emociones y la armonía con tu entorno se alejan de ti, quizás sea porque no entender es la distancia más larga entre dos personas. Y si no fuera así, Centro Navarro de la Audición, sabemos y podemos ayudarte. Cuatro estaciones en un día es el título de la primera novela del escritor navarro y periodista Pablo Laporte. Se fue a Australia hace más de 10 años, muy joven, y nos cuenta en esta obra, Cuatro estaciones en un día, todas sus aventuras allí desde muchos puntos de vista: la amistad, el amor, las juergas, la vida, la soledad. Bueno, 1001 emociones las que nos transmite Laporte. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Carmen, muy bien. Gracias por acompañarnos. Tu primera novela, y surge de un viaje a Australia. ¿Con cuántos años te vas a Australia y qué buscabas allí? Pues me fui con 23 años, ahora justo hace 10 años. Me fui, de hecho, además en la Nochevieja de 2007 a 2008. Y me fui un poco buscando pues estar lejos, estar solo y probarme en un entorno completamente diferente y por tanto un poquito hostil, ¿no? Y elegí Australia un poco como quien coge un mapa mundi, le da vueltas, se hace pum, ¿no? Sí. Yo quería, bueno, pues esta cosa de aprender inglés, pero sobre todo irme todo lo lejos que pudiera, sobre todo para no poder volver a la mínima de cambio y ver un poco qué me ocurría por ahí. Sí, bueno, es cierto que tus primeros momentos allí estuvieron marcados por las dudas, la incertidumbre, la soledad, algo bastante comprensible, ¿no? Sí, claro, bueno, de hecho fue un poco la tónica general de mi estancia allí. Yo estuve 8 meses en total y no fui con ningún plan preestablecido para nada. Yo no conocía a nadie ahí, me fui de hecho con un billete de ida, no sabía cuándo volvería, no sabía ni siquiera si volvería. Sí. Y claro, pues los primeros días, las primeras sensaciones eran muy fuertes, eran brutales.
estar ahí solo, nada más llegar. Recuerdo esa primera noche, Nochevieja, con 40 grados de calor que hacía ahí, porque está al otro lado, claro. Y decir, madre mía, esto va en serio, ¿no? Ahora tengo que desarrollar esto de Australia. Pero luego, bueno, fueron sucediéndose las distintas etapas del viaje y fui adaptándome un poquito al medio, fui viviendo muchísimas experiencias, muchísimas vidas en una misma, de ahí un poquito el título. Fue casi como vivir una vida entera en 8 meses y bueno, acabé adaptándome un poco al medio. Sí, bueno, 8 meses en los que hubo que encontrar una vivienda, compartir vivienda con personas de diferentes partes del mundo, con deseos de estar solo y a veces imposible estar solo, con añoranzas y nostalgias relacionadas con el amor. Cuéntanos. Bueno, pues yo me fui de Pamplona, donde había vivido toda mi vida hasta entonces, y al principio pues yo creo que iba buscando una vida parecida pero allí, ¿no? Y poco, pues al principio lo que tú dices, vivía en una casa con gente, iba a un curso de inglés, me tomaba mis cervezas con mis amigos de por ahí, pero poco a poco fui dándome cuenta de que tenía una oportunidad mucho más rica para hacer otras cosas, ¿no? Entonces a los 2 o 3 meses rompí un poco con esa vida y ya me fui pues a los llamados backpackers de Australia, que son como hostales de viajeros y de mochileros que son casi todos europeos, por cierto, que van un poco dando la vuelta a la isla en una u otra dirección. Y a partir de ahí me sumergí en una corriente un poco distinta de viaje, que no iba buscando, pero que encontré y que marcó muy claramente la identidad de lo que luego fue el viaje y luego el libro, ¿no? Bueno, está claro que hay problemas, ¿no? Al principio cuesta adaptarse, pero ¿tú recomendarías, después de esos 8 meses de vida tan lejos de tu zona de confort, tan cerca de otras experiencias, tan lejos de lo que tú considerabas tu tribu, lo recomendarías totalmente? Totalmente, me parece además que creo que es una asignatura obligada. En muchos países de hecho lo hacen, que como cultura a esta edad más o menos hay que largarse un año por ahí a ver qué te pasa. Aquí lo hacemos menos, pero yo creo que es necesario. Para mí fueron 8 meses que no cambiaría por nada, porque fueron duros, pero también fueron muy exóticos, muy ricos en experiencias, conocí gente de todo tipo, me vi en situaciones de lo más dispares, que luego tanto es así que me dieron para escribir un libro. Yo no me fui con la idea de escribir un libro después, pero cuando volví me di cuenta de que me habían pasado una serie de cosas que yo consideré muy dignas de contar. Bueno, es verdad que entre la historia de amor que nos cuenta, o parte de lo que yo ya he podido leer, hay un nombre de una chica que es Pauline, y que ahí estamos, ¿no? Sabiendo o queriendo saber si verdaderamente triunfó el amor o no, o si se reencontró Pablo Laporte con esa chica que había conocido en Carcassonne, ¿verdad? En Francia. Sí, bueno, en Toulouse, pero sí. ¿En Toulouse? Sí, bueno, es que todo lo que te cuento un poco de Australia y de los backpackers y tal es un poco el contexto o el escenario, si quieres, en el que luego sucedió una historia de amor casi platónico, por así decirlo, que es la que da una razón y un sentido a que exista este libro, de hecho. Porque el libro en el fondo trata de una casualidad casi cósmica, ¿no? Porque me encontré allí y por casualidad a una chica que, bueno, como pongo yo en cursiva en el libro, la primera mujer que amé, que tenía yo 14 añitos, era un enano en un intercambio de estos de colegio, pero fue la chica que me dio mi primer beso y creo que me pasó de niño a preadolescente, si quieres, y luego no supe nada más de esta chica y por alguna razón extraña me volvió a la cabeza cuando yo estaba allí. Y resulta que vivía en la misma ciudad que yo, que era Melbourne, ¿no? Y entonces, aquello para mí fue una cosa muy extraña, muy difícil de explicar incluso, porque a día de hoy todavía no sé si es que me la encontré o la adiviné, por así decirlo, y que luego marcó el curso de toda mi estancia en Australia. Todo iba un poco pivotando alrededor de ella, sin que ella ni siquiera lo supiera, porque ella está hasta casi la última línea del libro, pero es casi un fantasma, ¿no? Es un personaje que va, que viene y que no sabemos muy bien si está en mi cabeza o es real, ¿no? Bueno, pues no vamos a revelar nada más para que quienes nos están viendo pues sigan con la apetencia, ¿no? El deseo de leer este libro, 4 estaciones en un día, que yo también estoy deseando de saber qué va a pasar con esta chica y con Pablo Laporte, ¿no? Entre lo peor, ¿qué fue lo más negativo que encontraste allí? ¿Qué fue lo más duro para ti? Y por lo que, bueno, pues quizá tuvieras alguna duda de volver antes, ¿no? ¿Qué fue lo peor? Pues yo creo que lo peor, y a la vez lo mejor, de alguna manera, fue la soledad. Porque yo estuve solo durante 8 meses. Es decir, conocía gente que iba y que venía, pero siempre estaba solo. Y siempre me seguía un halo de soledad allá donde iba, porque en el fondo sabía que con quien me juntara sería para unos días o para unas pocas semanas, ¿no? Y cuando me di cuenta de que esa iba a ser la tónica general del viaje, ya bueno, lo asumí e incluso lo disfruté. Pero esa soledad tan radical de estar
incluso en otro uso horario, ¿no? Que no podías ya ni siquiera llamar a tu gente para saber qué tal están, porque están durmiendo mientras tú estás despierto. Eso fue lo que era lo más duro, pero a la vez donde residió el mayor aprendizaje para mí. Claro, y las rumias existenciales, ¿no? La familia, los hijos, el futuro... Los hijos futuros. Todo eso. Pero hay todo mucho eso tiempo para pensar entonces, Mucho tiempo, sí, porque como te digo, me fui ahí, no me fui a trabajar, no me fui a estudiar, me fui porque sí, realmente. Fue una idiotez de juventud, valiente idiotez, porque ahora mismo gracias a eso tenemos un libro, ¿no? Pero yo me fui sin ningún plan y me di cuenta de lo largo que es el día. Tenía muchísimas horas para pasear, para estar solo, para darle a la cabeza, y sí que también fue para mí un tiempo para pensar, también, como un poco un Kit Kat existencial, que lo pongo por ahí también, de darme cuenta pues quién había sido yo, cuál había sido mi vida hasta entonces y cuál quería que fuese la siguiente fase, ¿no? Claro, en un momento de muchísima juventud, que bueno, siempre se generan más incertidumbres en la vida, ¿no? Y más dudas, también aludes a tu familia en diferentes momentos. El otro día conocimos a tu hermano, Eduardo Laporte, con sus diarios 2015-2016. Hoy viene Pablo Laporte, que tiene otro hermano, Juan, que no escribe, pero que todos ellos forman parte de una familia creativa. Son hijos de Philippe Laporte, un diseñador de moda muy conocido aquí a nivel nacional e internacional, fallecido, ¿verdad? Tus padres murieron cuando tú eras un crío, con 17 años apenas, ¿no? Eso es, son 16. Eso también supongo que te marcó y os marcó a los tres hermanos. Sí, sin duda. Nos marcó a cada uno de una manera muy diferente. Eduardo, de hecho, empezó su carrera literaria escribiendo sobre ese tema, con un libro que se llama Luis de Noviembre por la tarde, donde habla un poco pues sobre la enfermedad de mi padre. Y a mí también me marcó muchísimo, pero claro, tampoco sabría decirte qué tuvo que ver con mi viaje. Es decir, yo estaba ya igual de loco antes, vamos. Bueno, y no tienes reparos en contar muchas historias que parecen muy de la vida privada, ¿no? Hasta las juergas, alguna borrachera, alguna cosa así un poco íntima, ¿no? ¿No hay pudor? No hay pudor. Primero porque creo que si algún día uno se plantea escribir, tienes que dejar el pudor aparte, porque cualquier cosa que tú escribas siempre vas a poner algo muy íntimo de tu lado. Y segundo, porque yo escribí este libro sin ninguna ambición, sin ninguna intención. Yo no había publicado nada hasta entonces y lo escribí más que nada porque quería tener yo algo así como un recordatorio de lo que había pasado. Y de hecho el libro al final fue un libro de verdad, pero tuvo fases previas en las que simplemente era algo así como un anecdotario, que luego fui viendo que podía tener más cabida para algo un poquito más gordo. Pero quiero decir que lo escribí sin ningún filtro porque iba a ser para mí, obviamente yo no me voy a engañar a mí mismo. Claro. Y luego tú dije, decías bueno, en el libro en algún momento, ¿no? creo que dices que no se puede escribir mientras se está viviendo, ¿no? Que quizá hay que esperar y contar después. Totalmente. En el libro hay algunos fragmentos que sí que escribí ahí, que tienen bastante valor porque tienen como esa frescura de la inmediatez, pero yo dejé de escribir como al tercer mes porque me di cuenta de que no podía estar esas dos cosas. O lo vives o lo escribes, pero las dos no se podía. Es más, cuando volví del viaje intenté escribir el libro varias veces, sin éxito, porque de hecho todavía tenía que digerir todo aquello, ¿no? Y no fue hasta pasados 2 años, cuando ya digamos que el viaje se enmarcó dentro de un recuerdo muy claro y muy nítido, y lo que valía seguía mi cabeza y lo que no, que tuve el libro mucho más claro. Por eso yo recomiendo que si cualquier persona quiere ponerse a escribir, deje un tiempito, si es una narrativa autobiográfica, por supuesto, deje un tiempo entre lo vivido y la parte ya más creativa. Sí, es verdad que muchos viajes se plasman en diarios que se guardan en cajones, ¿no? Para uno mismo, pero tú has querido mostrarlo al público. ¿Qué público te gustaría que fuera tu público fiel? ¿O a quién crees verdaderamente que esta historia puede cautivar? Yo creo que este libro es muy interesante para gente entre 20 y 30 años más o menos, porque las rumias, como tú decías, del personaje, van un poco por ahí. Yo creo que toda persona joven que se plantee en algún momento coger y dejarlo todo para irse a cualquier otro sitio a ver simplemente qué pasa, a ver quién es en un entorno distinto, este libro es un buen manual para eso, porque lo cuento con mucho detalle, ¿no? Cómo es ese proceso desde el primer día que llegas completamente indefenso y sin carcasa y cómo necesitas cambiar para adaptarte, ¿no? Entonces creo que el público más que puede sacarle más provecho al libro es ese público que está pensando en viajar, pero también el que ha viajado ya. Creo que pertenezco a una generación de jóvenes que hemos tenido la suerte de poder hacer este tipo de cosas y también creo que puede traer un poco de nostalgia a quien ya ha hecho su particular viaje a Australia o a donde sea
y que les recordará, yo creo, muchos momentos, ¿no? Esos momentos duros al principio y también los duros al final por no querer irse, ¿no? Que creo que es la tónica general de cuando uno se va fuera. Claro, Australia y no otro país, aunque tú dudas o dices en el libro que por qué no has ido a Irlanda, por ejemplo, a estudiar inglés, que estaba mucho más cerquita y podías volver a Pamplona. Eso fue parte de una de las crisis del principio. Pues me fui a Australia precisamente porque era para mí un sitio un poco virgen, es decir, no tenía especial apego a ese país, prácticamente justo lo situaba en el mapa, pero me atrajo mucho que estuviese tan lejos y bueno, también que se hablase inglés, la verdad, las cosas como son. Yo también quería aprovechar un poco el viaje para eso y sobre todo para tener una excusa un poco para dedicar a los mayores, para decirles que me iba por algo, ¿no? Pero me gustaba esa lejanía, me gustaba también que fuera anglosajón y me gustaba que, bueno, saber que tampoco me estaba yendo a Tanzania, ¿no? Que era un sitio más o menos un poco seguro. Yo no buscaba un sitio en el que el entorno me marcase demasiado el viaje, quería una cosa un poquito más tranquila y plana porque creo que lo que quería irme era un poco a pensar y a verme a mí, y a encontrarme a mí mismo, tal vez. Bueno, hay que leer el libro para ver cómo se transformó Pablo Laporte, el Pablo Laporte de las primeras páginas, que se transforma, desde luego. En las últimas, Pablo Laporte, periodista, escritor, autor de 4 estaciones en un día. Enhorabuena por este trabajo, lo que hemos leído nos ha encantado, la verdad, Pablo, así que sea un éxito. Ojalá esté entre los más vendidos. Ya me contarás cuando... Gracias, cuando lo termine. Cuando termine, eso es. Gracias, Pablo, hasta siempre. Maya. Gracias, de verdad. Nosotros continuamos con otras historias aquí en La Muga. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar, con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche y fines de semana y festivos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con tienda de conveniencia y nueva apertura de lavadero con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Guipúzcoa 39. En muchos casos no les ha quedado más remedio que tirarlo todo. Dan por perdidos kilos de alimentos, pero además los cortes se han llevado por delante cámaras frigoríficas. Pues han estropeado 2 congeladores en la caja, una caja, más el peso de la frutería, que se han quemado. Hoy día de jaleo, todo tirando a la basura. Y haciendo el recuento, contar todo, pues para avisar al seguro. Hoy ha sido un día de mucho trabajo para recuperar la normalidad, pero no han sido los únicos afectados. Somos un establecimiento que se dedica, los domingos trabajamos, pastelería, bollería, horneamos pan, entonces sin electricidad, pues muy malamente, claro, no pudimos trabajar nada. Aquí mirándonos unos a otros a la luz de las velas que pusimos y a esperar. Ahora estoy haciendo recuento de cámaras congeladoras, pues todo lo que se ha perdido y a reclamar ahora a las aseguradoras y a ver lo que conseguimos. Sin luz, sin teléfono y en muchos casos sin calefacción. Con gripe en la cama, tanto tiempo, sin poder ni calentar leche, sin poder hacer nada. Nada. Muy mal, muy mal. Todo tenemos eléctrico en casa. Entonces no podíamos ni hacer la comida, ni poner una estufa siquiera. O sea que fatal. O sea que Iberdrola se arregla muy bien para cobrar. Pero a la hora de dar un servicio, nada. Durante el temporal, varios árboles cayeron al tendido eléctrico, lo que provocó los cortes de suministro, que en algunos casos superaron las 35 horas. Como solución temporal, Iberdrola colocó generadores, pero se quedaron sin combustible. Y nos volvimos a quedar otras 8 o 9 horas sin suministro eléctrico en gran parte del municipio. El día de ayer fue bastante caótico, pues el instituto cerró, el ayuntamiento cerrado, los servicios sociales de base cerrados, la radio municipal cerrada, las mancomunidades cerradas. El ayuntamiento, a través de Consumidores Irache, pondrá en marcha una oficina de reclamaciones para los vecinos afectados. Lo vamos a hacer a través de Consumidores Irache, que vendrán el lunes, martes y miércoles. Los vecinos tendrán que coger cita previamente llamando al 012. Además, el ayuntamiento pondrá una reclamación a Iberdrola por lo que consideran una mala gestión de la caída del suministro eléctrico que afectó, además de a Leiza, a varias localidades más del norte de la comunidad foral. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar, con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche y fines de semana y festivos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con tienda de conveniencia y nueva apertura de lavadero con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Guipúzcoa 39.
Pues ahí ven ustedes el reportaje de la semana, esa indignación que hemos encontrado claramente en la zona norte de Navarra con motivo de, bueno, pues ese corte del suministro eléctrico, hasta 35 horas sin suministro. Pues ahí tenemos los testimonios de personas verdaderamente indignadas. Y de ahí otros temas de la actualidad. Recientemente presentaba su libro Navarrismo Pop el doctor en Sociología y profesor de la Universidad Pública de Navarra, Ricardo Feliu. Hoy queremos saber más acerca del navarrismo y de por qué navarrismo pop. Ricardo Feliu, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo, profesor? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Qué es el navarrismo? Buena pregunta, porque digamos ha sido una de las preguntas fundamentales que yo he querido resolver con este libro, ¿no? Bueno, fundamentalmente dos grandes preguntas, ¿no? Una justamente qué es el navarrismo y en segundo lugar qué es el navarrismo pop, que es un poco el título de la obra. El navarrismo yo, o por lo menos lo planteo, más allá de una ideología. Yo mi mirada va a plantear digamos un giro a reflexionar el navarrismo como una cultura política, ¿vale? Es decir, como un conjunto de valores, creencias, actitudes que más desbordan lo que es el ámbito exclusivamente político y determinan, digamos, otros ámbitos que van desde los ámbitos de las relaciones sociales, pensamiento religioso, etc, etc, ¿no? Entonces, digamos que hay una primera parte, una primera apuesta de este libro, que es justamente abordar el navarrismo desde esa óptica de cultura política, yendo más allá de lo que es habitualmente el abordaje, que es considerarlo como una ideología política. Y el navarrismo pop en realidad sería como la segunda gran pregunta que me hago, que es ese intento de crear una cultura popular, una pseudocultura popular por parte del navarrismo, en donde de alguna otra manera se vieran reflejados o tomaran cuerpo esos elementos que caracterizan esa cultura política, ¿no? De, digamos, una Navarra ideal, una Navarra imaginaria, que encarnase esos valores pues, de tipo conservador, tradicionalista, etc, etc. ¿Sería navarrismo igual a cultura política conservadora? ¿Navarrismo igual a unión del pueblo navarro? Bueno, fíjate que me estás planteando preguntas que nos obligan a estar en dos escenarios diferentes. Digamos que el navarrismo en el sentido más estricto del término, entendido digamos como esa idea que yo creo que a todo el mundo nos suena, ¿no? La idea de Navarra como una comunidad diferenciada pero dentro de España, en realidad es una idea que ha sido compartido por varias culturas políticas, es decir, nos la encontramos también en el ámbito liberal, nos encontramos en otras corrientes de corte más socialista. Entonces, claro, ¿qué diferencia esa idea de la cultura política navarrista tal como yo la abordo aquí? Pues hay que añadir una serie de elementos, evidentemente de corte ya pues, conservador, tradicionalista, que de alguna otra manera la entronca dentro de una tradición sociopolítica muy importante que es digamos, la tradición conservadora española, ¿no? Si pensáramos únicamente desde el punto de vista partidista, o sea, nos centramos únicamente en ese ámbito, bueno, a día de hoy, bueno, Unión del Pueblo Navarro es el partido que de alguna otra manera asume la herencia de este navarrismo, ¿no? del mismo. Aunque, vuelvo a repetir un poco lo que comentaba al principio, el navarrismo como cultura política tenemos que ir más allá de las expresiones que se recogen en el ámbito del espacio partidista y pensar, digamos, con otros elementos que nos den una visión mucho más de conjunto y mucho más amplia. Pero sí que es cierto, Ricardo, que en navarrismo pop se hace referencia, por ejemplo, a Miguel Sanz, al expresidente del gobierno de Navarra, como impulsor del navarrismo. Bueno, más que impulsor, hay que pensar en navarrismo en una clave histórica de cómo ha ido evolucionando desde que se configura prácticamente a principios del siglo XX y cómo ha sido todo su devenir hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? Digamos que yo en el libro lo que intento es un barrunto de fases, de tal manera que nos permitan ver no solamente su origen, sino esa evolución, qué características ha tenido, y luego las tensiones y dificultades que se han encontrado a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Sí que es cierto que el navarrismo, como cultura política hegemónica, es decir, prácticamente la única posible, digamos que es un momento de oro, vamos a partir de la década de los 30, pero sobre todo durante el franquismo, pero va a ser justamente la llegada de la democracia en donde la aparición, o mejor dicho, en el espacio público, el reconocimiento en el espacio público de otras culturas políticas, pues van a mantener ya un diálogo de
de tú a tú, de crítica hacia el navarrismo. Entonces va a haber unos momentos ahí un poco de incertidumbre. Lo que va a ocurrir en el año 1999 con, digamos, el gobierno de Miguel Sanz, aunque realmente Miguel Sanz llega al poder en 1996, pero bueno, en 1999 es cuando se inicia una época donde prácticamente va a ser la principal fuerza política de Navarra y en el Parlamento y por tanto en el gobierno de Navarra, un intento de reactualizar el navarrismo, digamos, a los tiempos actuales. Y de ahí vamos a encontrarnos una serie de operaciones, una serie de acciones en diferentes ámbitos que de alguna otra manera lo que va a intentar es recuperar las viejas glorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que ese proceso es un proceso muy interesante porque los mimbres, los procedimientos que se siguen, en realidad no solamente no ayudan a reinventar, a modernizar, si queréis, el navarrismo, sino acaba dando unos resultados como en algunos casos extraños y en estos muy absurdos. ¿Y qué futuro le deparas, Ricardo Feliu, al navarrismo tal y como se concibe, ¿no?, en nuestra comunidad? Pues voy a ser muy sincero, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea porque va a depender un poco digamos, de las personas que de alguna otra manera se adscriben a esta cultura política, ¿no? Digamos, ahí sí que hay un reto muy importante, que es modernizar el navarrismo. Sí que es cierto que hay momentos concretos, estoy pensando por ejemplo en el caso de Juan Cruz Allí, que sí que bueno, va a realizar una serie de trabajos en donde de alguna otra manera lo que sí va a intentar es hacer ese proceso de modernización, ¿no? Bueno, que fuera un intento que más o menos se quedó ahí y no fue mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es el revisitar un poco esa cultura política e intentar adaptarla a los tiempos actuales dentro de una sociedad como la sociedad navarra, que es una sociedad abierta, digamos, una sociedad que está abierta al mundo y que, por tanto, todas las miradas localistas en realidad serían cerrarnos en torno a las dinámicas sociales que de alguna otra manera nos atraviesan, ¿no? ¿El navarrismo, desde tu punto de vista y con el estudio que has realizado, se acerca más a las personas de la cultura rural o a la élite intelectual navarra? Muy buena pregunta, porque en realidad uno cuando va a hacer una especie de... O sea, cuando se hace un ejercicio de ver el navarrismo desde el punto de vista de qué grupos sociales son los que de alguna otra manera fueron los protagonistas en su configuración, nos encontramos con dos aspectos que para las personas que desconocen un poco la historia de Navarra nos llaman a la sorpresa. La primera es que vamos a encontrar con protagonistas a la burguesía urbana de Pamplona. Y en segundo lugar, que el vasquismo y el navarrismo son primos hermanos. Es decir, tanto por digamos, el grupo social que va a protagonizar digamos, estos debates y discusiones como la configuración de los mitos y de los relatos míticos sobre Navarra, en realidad van a estar, y lo que va a variar en realidad es la interpretación de los mismos, ¿no?, de esto, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos encontramos, más que en esa especie de que el navarrismo como algo propio de lo rural, no, desde un punto de vista histórico, el navarrismo en realidad es una cultura política con un fuerte contenido tradicionalista, identitario, que se configura por parte de la burguesía de Pamplona en un momento histórico en el cual, digamos, a nivel de todo el Estado, hay toda una serie de debates también de carácter identitarios que van a dar lugar pues, a movimientos regionalistas o a movimientos nacionalistas, y en realidad, vinculado con eso, hay un proceso de imaginar esa Navarra ideal como una Navarra rural, una Navarra... Pero cuando vamos, cómo estaba la Navarra rural de aquel tiempo, cuando vamos a ver cuál era el modo de vida de las personas que vivían en el ámbito, en el campo y demás, estaba muy lejos de esa imagen mítica que se construye desde la ciudad. Hay un momento en el libro en el que hablas, Ricardo, de bueno, pues el hecho de que la invocación al navarrismo llega a ser cansina. Sí, o sea, más que el navarrismo, digamos que serían todos los debates de carácter identitario. Es decir, antes comentaba cómo el vasquismo y el navarrismo... debates en los que estamos constantemente. Es decir, es que seguimos volviendo a los mismos mitos, a las mismas... o sea, a los mismos símbolos, a los mismos mitos, una y otra vez.
y parece que nos seguimos, ¿no? Y parece que Navarra es exclusivamente eso, ¿no? Cuando hay... Navarra es una tierra que es mucho más rica y mucho más diversa, ¿no? Entonces llega un momento en el cual se produce como una especie de bucle, una especie, como suelo decir yo, broncas familiares, que en realidad parece que en Navarra solamente hay como dos grandes relatos de carácter identitario que monopolizan todo, ¿no? Cuando en realidad Navarra es una tierra que es mucho más compleja, mucho más porosa y mucho más fronteriza. Es que nos olvidamos muchas veces de los diferentes paisajes que nos encontramos desde el país del Ebro hasta los Pirineos, ¿no? Y que en realidad nos da una fotografía mucho más rica, mucho más multicolor que de estos debates que en realidad acaban remitiéndose continuamente a sí mismos. ¿Puede herir susceptibilidades o conciencias este libro, Navarrismo Pop? Hombre, y yo soy ¿Alguien le va a doler? Sí, a ver, yo soy consciente de cuando uno quiere acercarse de una manera un poco crítica a las bases que articulan las creencias pues de no pocos navarros y navarras, pues hombre, evidentemente uno también es consciente que, bueno, pues habrá a personas que no les va a hacer gracia, no les va a hacer, bueno, pues un poco que se les cuestione, ¿no? Ciertas figuras o ciertos elementos, ¿no? Lo que pasa es que aquí entra la parte un poco de una especie de obligación intelectual, ¿no? En un principio de analizar el cómo se ha ido configurando, digamos, esta cultura política, pero en realidad en el libro intento evitar siempre algún tipo de juicio moral, es decir, si una persona se siente navarrista o se siente vasquista, ¿no? Me parece perfecto, o sea, no entro ahí, ¿no? Lo único que cuento es cómo se ha ido configurando y evolucionando una cultura política concreta. Sí que hablas de la élite política en Navarra. Ahora mismo, ¿quién conforma la élite política? Buena pregunta. Bueno, digamos que con el cambio de gobierno del año 2015, digamos sí que ha habido una renovación dentro de esa élite política, incluso en aquellos partidos que de alguna otra manera, pues UPN, pues también ha habido esa renovación. Por tanto, pues ahora mismo la fotografía de la élite política de la comunidad foral pues es diferente a la que existía pues hace 6-7 años. Ricardo Feliu y su navarrismo pop. ¿Habrá segunda parte? Yo espero. Yo espero. Doctor en Sociología, profesor de la Universidad Pública, colaborador además de nuestro programa en Asuntos Políticos. Muchísimas gracias, profesor Feliu. A vosotros por invitar. Seguiremos leyendo Navarrismo Pop. Muy gracias bien. Y muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros cerramos ya aquí nuestro programa, como siempre, agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Esperemos haber sido de su interés con todo el ramo de temas que hemos abordado en este martes 9 de enero. Nos vamos, como siempre, con una frase que hemos seleccionado para el punto y final. Gracias por estar ahí, por su confianza. Volveremos mañana. Adiós. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.